Rico, si ahora mismo yo llegara aquí o llegara una persona sorda y no hubiera un intérprete, ustedes se quedan como sorprendidos cómo ella va a cómo ustedes van a entenderla a ella con relación a bueno, a la comunicación. Y a lo mejor si ella llega, esa persona sorda, si llega con su mamá, pues ustedes rápido enfocan su mirada a la comunicación con la persona que ustedes pueden entender, que es la mamá, que es un oyente. Correcto. ¿Ve? Casi siempre nosotros, para facilitar la comunicación, cuando nos enfrentamos con una persona sorda, pues siempre estamos buscando, si no conocemos el lenguaje, estamos buscando quién nos puede facilitar la comunicación. Claro, con quién conectar. ¿Okay? Con quién conectar para poder facilitar la comunicación. Aquí en Puerto Rico, pues por muchos años, pues se ha tratado de enseñar de que el lenguaje de señas y estas personas sordas tienen su propia cultura. ¿Por qué es que tienen su propia cultura? Porque ellos tienen su propio lenguaje de señas. ¿Ves? Pero hay algo que veníamos comentando Aida Luz, que quiero que ella abunde, como el nacimiento, cuando nace un niño sordo aquí en Puerto Rico, y dependiendo esos padres, la enseñanza, el lenguaje que se le enseña, a los niños tienen también dificultades auditivas, pero tienen distintos niveles. Ok. Distintos niveles. ¿Esta comunidad es, o sea, de cuántas personas estamos hablando en el país? Más de 200,000 personas. 200,000 personas. Aproximadamente, porque no ha habido un censo propiamente de esa comunidad, porque los censos son bien costosos. Entonces, 200,000 sí. Eso son un montón de pueblos juntos. Sí. Wow. Sí. Entonces, lo que yo estaba pues explicando, que al tener unos niveles de pérdidas auditivas, hay muchas veces que muchos niños pues nacen y rápido la mamá y el papá pues los llevan a una escuela para sordos dirigida a aprender lenguaje de señas. Otros los llevan a terapia del habla y les enseñan a ellos a poder leer los labios. Otros pues nunca, en los tiempos mucho tiempo atrás, pues la escuela, no habían tantas escuelas para sordos y le enseñaban lo que se le llama un lenguaje casero. Un lenguaje donde la mamá, el papá y el niño pues aprendían ese lenguaje en ese lugar, en esa casa. Y toda la comunidad pues decía, ok, y ahí hay otro concepto, yo quiero que me ayudes en el lenguaje de señas. Sí, porque no quiero utilizar. Hay otro concepto que es el de, aquí en Puerto Rico, cada vez que vemos una persona sorda, ves el sordo mudo. Y ese concepto está incorrecto, porque todos los niños sordos, lo único impedimento que tienen es de audición, pero su sistema vocal está correcto. ¿Y de dónde sale? Que por año lo hemos repetido. Sí, porque como él no es sordo, nunca ha podido escuchar las letras, el sonido de las letras, pues se le hace difícil para pronunciar esa palabra correcta, y él como al decir, como no lo pronuncia como lo pronunciamos las personas oyentes, pues ahí rápido está ese concepto, él es sordo mudo. Él es mudo porque no habla. Pero no es que sea mudo, es que sean sordos. Ese es el concepto normal. Pues en la línea que yo iba, pues muchas familias, cuando le llega un niño oyente, un niño sordo, pues estos niños, pues nacen con un propio lenguaje. Ya eso es algo, yo en la otra ocasión que yo vine aquí, yo le enseñé que hasta en la palabra habla, que Jesús confrontó a un sordo y le habló en señas. Él no le habló ninguna palabra a ese sordo. Él hizo unas señas para con ese sordo. Eso está en Marcos 7, después ustedes lo leen. Pero ellos nacen con su propio lenguaje, pero muchas familias entran en negación. Como que mi niño es sordo, no quiero. Y muchos lo llevan a tomar terapias del habla, lo llevan a escuelas con oyentes para la familia entender, no, él es sordo, pero no, yo quiero que se acostumbre a la comunidad de oyentes. Y los acostumbra y los obligan a tratar
de entender a la comunidad de oyentes, y a veces esos niños son niños sordos profundos que nunca pueden entender una sola palabra, pero están haciendo todo lo imposible para entrar a la comunidad de los oyentes. En el caso de esta joven... Exacto, quiero que nos narres En esa el parte, caso cómo de ella esta llega al joven, suicidio, para que la gente... Lo que yo pude leer, pude entender, porque yo no la conocí, pero lo que pude entender que esta joven sí fue a escuela, pero fue escuela de oyente. Nunca estuvo con comunidad de sordos. Así que el lenguaje de señas era un lenguaje de señas casero. Okay. Un lenguaje de señas donde ella no fue a una escuela formal a aprender lenguaje de señas, y al parecer tampoco estaba envuelta en la comunidad con sordos, por lo tanto no practicaba un lenguaje casero. Se casa con oyente y tiene hijos oyentes, y ella, su vida estaba enfocada de que toda esa comunidad decía ella es la muda, ella es la sorda, ella es la muda, pero criando a sus hijos oyentes. Pero su lenguaje no era un lenguaje formal, era un lenguaje casero. ¿Qué precipitó el que ella tomara esa decisión? Porque, bueno, todos sabemos que este año 2020 ha sido horrible. Es para nosotros los oyentes, ha sido horrible, porque esto ha sido un impacto por el coronavirus. Y al parecer ella sufrió pues una separación con esa pareja que tenía, está bregando con sus hijos, no está trabajando. Y ahí ella entra en una depresión, pero su familia inmediata, me imagino, pues decía, pero ¿y qué le pasa a ella? Porque no está cuidando a los niños, porque está... Y ahí las personas que a su alrededor toman la decisión de llamar a servicios sociales para que miren cómo ella tiene a sus hijos, pero no miraron la condición de ella, que a lo mejor por muchos años ella estaba presentando una depresión, y a lo mejor no la enfocaron en ella, sino que se enfocaron en lo que veían, como ella trataba a sus niños. Wow. Y por lo que yo le he leído, porque le pude, pues ella ahí al quitarle los niños, y ahí es que estamos el otro problema, que llaman a servicios sociales, y servicios sociales pues ve que la muchacha es sorda y pronuncia algunas palabras, pero cuando ven que la persona que está al frente de ella, un familiar, que son los oyentes, pues ¿qué hace servicios sociales? Pues descansa en la comunicación con la persona, que pueden pues sacar la información de esta persona sorda. ¿Ve? No se enfocan de vamos a llevar un protocolo correcto, que es el protocolo de llamar una profesional de salud junto con una intérprete de lenguaje de señas. ¿Qué pasa? Que el intérprete de lenguaje de señas estamos capacitados, que cuando miramos que la persona sorda tiene un lenguaje básico, bien básico del hogar, pues ahí es que nosotros uno nota, mira, el lenguaje no es un lenguaje tan formal, pero no tenemos la capacidad de llegar hasta ese lenguaje básico para poder sacar entender a esa persona sorda, para tratar de entender a esa vida. Pero si un oyente que está al lado es el que habla por ella, es el que dice, no, ya lo que le pasa es esto, ella está media loca, ella está esto, mejor vamos a quitarle los niños, vamos a llevarla, y entonces ahí pues el trabajo social, pues entre su protocolo hay que llevarla entonces ayuda psicológica. Al parecer eso fue lo que ocurrió, la ven tan desesperada, no la estaban entendiendo, la muchacha desesperada la llevan a un hospital, al hospital privado, Capistrano. En el hospital, según lo que yo estaba leyendo anoche, había una paciente en emergencia donde está viendo este cuadro de unos policías tratando de aguantar a esta joven que estaba en tanta desesperación. Las enfermeras y todo en ese protocolo, en ese hospital, no se les ocurrió llamar a un intérprete de lenguaje de señas. Estaban tratando de buscar la solución, y a lo mejor con la persona que la llevó, con una comunicación con la muchacha. Esta otra paciente ve la situación y tiene una amiga intérprete. Y ella por WhatsApp coge su teléfono, llama a la amiga y dice, mira, aquí hay una situación con una sorda, yo sé que esa persona es sorda. Y esa muchacha intérprete dijo, pues dale mi teléfono, dale tu teléfono, y a través de WhatsApp por video, pues ve a la muchacha sorda
en esa situación tan desesperada y trata de hacerle señas. La muchacha mira el teléfono, pero al parecer, según lo que está narrando, ella lo dijo por las redes, la intérprete, estuvo casi 2 horas intentando por tener una comunicación con la muchacha, pero la muchacha esquivaba la mirada, no miraba mucho el teléfono porque ella estaba tan enfocada en su desesperación. Y ahí es que ella pudo entender que también el lenguaje de señas no era un lenguaje de señas formal, Sí, era un lenguaje de señas básico. Y ahí ella trató, y la intérprete, como son profesionales, pues la intérprete le dijo a las personas que estaban alrededor, pues el protocolo es vamos a tratar de que intervenga un profesional, un intérprete para ayudar. En eso dan de alta a la muchacha la llevan de nuevo a su casa, y ahí es que ella toma la decisión, se escapa y la encuentran al otro día en esta situación. Wow. Nosotros, la sociedad puertorriqueña, estamos como que de espaldas a la comunidad sorda. O sea, ellos se sienten frustrados con la sociedad. Sí, hay mucha frustración, demasiado de mucha frustración, porque no es que la sociedad le dé la espalda, es lo que yo les dice, la sociedad, nosotros somos un pueblo donde es el ay bendito, nosotros queremos pues facilitar a veces la comunicación con las personas sordas, pero tenemos miedo. Un ejemplo, yo he hecho práctica, he ido a una oficina de gobierno y yo hago que soy sorda y trato de que esa persona me ayude, y lo primero que hace, espérate, un momentito, y se levanta con esa desesperación, mira, allá hay una muda, allá hay una sorda, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo me converso con ella? Y la otra dice, no, pues escríbele, a lo mejor sabe escribir. O sea que no hay una Y yo lo ley. veo en esa desesperación, y ahí es que yo digo, perdonen, yo soy oyente, que va a ser que quise probar, yo soy intérprete y quiero ver cómo está funcionando ustedes, el protocolo que hay en esta agencia cuando le llega un Se sordo. supone que haya intérprete en todas las Y se agencias. supone que hay unas leyes, ¿verdad, Idaluz? Ya unas leyes ya establecidas donde en todas las agencias, pues el protocolo sea que cuando le llega una persona sorda, pues esa persona, pues hay que llamar un intérprete profesional. O sea, que no se está cumpliendo con ese protocolo. No se está cumpliendo. Un Eso, protocolo, o sea, hay una ley y eso incluye... hay muchas leyes. Ahora mismo en Puerto Rico, si hay un sordo que hace una acción ilegal y lo llevan al tribunal, el tribunal no puede atender esa vida hasta tanto no llame un intérprete. Y hasta el policía que el policía, pues le voy a dar este ejemplo, el día 26, Sí. yo salí también en las noticias porque el día 26 de noviembre fue el día de Acción de Gracia. Ajá. Yo estaba durmiendo, a las 6 de la mañana yo recibo una llamada por WhatsApp, perdonen que le estoy dando el anuncio a WhatsApp, pero por video de esta sorda gritando, ven, mi esposo muerto, el esposo estaba muerto en la cama en ese momento, ella estaba desesperada, que el esposo está muerto, y entonces yo pues me levanto, voy corriendo, llego hasta el lugar, y efectivamente el esposo estaba muerto en su cama, pero la situación fue que ella, antes de llamarme a mí, llamó a otra sorda, porque eso ocurrió a las 4 de la mañana, cuando el esposo ya se estaba sintiendo mal. Ella llama a esta sorda a través de WhatsApp, la sorda está durmiendo, ella intentó y siguió llamando y llamando hasta que la sorda logra ver la llamada, la llama para atrás por video y ahí le explica que su esposo se siente mal. La sorda no sabe qué hacer tampoco y trata de llamar a la hija, que es oyente, para que la hija llame al 911. Cuando la hija llama al 911, pues le pregunta en dónde es, la hija no sabía ni la dirección. Tiene que la hija llamar a la mamá, explícame la dirección para que el 911 llegue, la ambulancia. Pues la ambulancia llega hasta el lugar y evalúan al esposo, ven que la esposa es sorda y lo que le hacen, él está mal, lo vamos a llevar al hospital. Parece que el hombre no quería porque el hombre era oyente, pero era el intérprete de la mujer de 55 años de casado. Wow. Y él,
pues le dice a ella, no quiero ir al hospital, no me siento bien, no quiero. Y él era haitiano, que también su lenguaje era, wow. además de lenguaje de señas en inglés, no hablaba español y lo que hablaba era el patuá el de Haití, esta persona. Y entonces ahí el de la ambulancia dijo, pues si él no se quiere ir, se fueron. En ese momento llega también la policía, porque el protocolo es ambulancia, policía. Cuando la policía llega, ya el hombre, cuando lo evalúan, la mujer policía le hace así, lo evalúa y la mira a ella y ella pues hace, empieza a gritar y ella le escribe el texto, le escribe, está muerto. Ahí se van los policías y dejan a la señora con su esposo muerto ahí. ¿Qué? Y ahí es que yo intervengo, que ella me llama desesperada, que su esposo está muerto en la cama. Así que ya había dos instituciones en Puerto Rico donde habían estado allí, pero se sentían impotentes de explicarle a la señora cuál era el protocolo a seguir. Yo tuve que llamar entonces de nuevo al 911, llega la policía y me explican que había que esperar un fiscal, que ese fiscal tenía que autorizar el levantamiento. Todo ese protocolo se lo tuve que yo entonces enseñar a esta mujer sorda. O sea, que si no hubieses estado allí. Si yo no hubiese estado allí, ese muerto se hubiera quedado allí horas de horas porque la sorda no sabía qué iba a hacer. O a lo mejor los policías iban a llamar al fiscal, llegaba y la sorda ni se enteraba. Así que ocurrió todo eso, a las 4 de la mañana muere el hombre, a las 6 yo llegué y como a las 11 llega todo el protocolo de fiscal. Tuve que buscar una funeraria, la señora no sabía qué funeraria, la señora no sabía absolutamente nada de cuáles son los pasos a seguir cuando un esposo muerto, ¿ves? Así que entre todo este proceso de funeraria, la funeraria me llama, esa persona, ese esposo lo llevaron a forense. Pues ahora como estamos en medio de la pandemia, pues no se podía ir a visitar a forense, había que esperar una llamada de forense. ¿Cómo la van a llamar a la persona sorda? Wow. La llamada de forense, yo tuve que dar mi número privado personal y cuando los de forense me llaman a mí, las personas de forense me dicen, tenemos que entrevistar a la esposa porque queremos saber cuáles son las condiciones de salud de esa persona sorda. Y yo le digo, es que la esposa es sorda. Y entonces ella me dice, ¿y cómo hacemos? ¿Ya está con usted? Y yo, no, yo la dejé con una amiga sorda que la está consolando por la situación de su esposo. Y lo que hicimos, que yo le dije, mire, disculpe que le pregunté, ¿usted tiene un teléfono personal que tenga WhatsApp? Porque yo puedo hacer una llamada entre tres, llamo por WhatsApp a la sorda, la llamo a usted y yo estoy en el medio de esa conversación, las tres, y ahí usted puede entrevistar a la sorda. Y así se hizo. Y la de forense me dijo, pero esta es la primera vez que yo tengo que hacer una llamada. Esto es algo grande para mí. Cuando se lo diga a mi jefe, donde entrevisté a esta persona por WhatsApp y yo pudo haber una intérprete entre medio de esa conversación para ella poder sacar toda la información. Qué fuerte. Quiere decir entonces qué que fuerte. una solución a toda esta problemática de la comunidad sorda es que todos aprendamos lenguaje de señas. Perdón, no entendí bien, perdón. Que todos podamos aprender lenguaje de señas Pues es lo que todos tengamos la sensibilidad de que esta población tiene su propia cultura, tiene su propio lenguaje y necesitan que un profesional que esté capacitado con ese lenguaje no traten de no utilizar, pues sí, la mamá, el papá, el hermano. Aquí ha habido por muchos años donde madres y padres son sordos y los hijos son oyentes y se invierten los papeles porque el hijo oyente es el que recibe las llamadas, el que atiende las emergencias, el que con él es que se comunica, no con los papás, ignoran a los papás porque los papás no se pueden comunicar con él. Y estos familiares toman esa posición de tomar decisiones, a veces hasta tomar decisiones de compra de casa, de decisiones que son de adultos, la toman los niños porque los niños son los oyentes. wow. Y hasta los abogados saben que hay una ley que es prohibido, no pueden tomar decisiones por una persona adulta, sorda,
no se puede, se tiene que llamar a una persona, el día 1 de enero, esto lo quiero enfatizar, el 1 de enero, el 31, ustedes saben cómo en medio de la emergencia de fin de año, pues muchas personas se acostaron temprano porque no hubo tanto bullicio. Pues a las 6 de la mañana yo me despierto y lo primero que abro en las redes, yo tengo muchos contactos que son sordos y veo que esta muchacha sorda está en Facebook Live, caminando y haciendo Facebook Live en distintas instituciones de Puerto Rico, el área de San Juan, el área de Atorrey. Y ella está haciendo, yo igual, ustedes discriminan de mí, yo aquí frente al banco tal, porque a mí no me atendieron. Y después hizo otro Facebook Live que estaba frente a otra institución de gobierno. Y yo me levanté rápido, me vestí y me fui en el carro con el celular ahí para ver en qué área ella estaba haciendo su Facebook Live. Estuve casi una hora dando vueltas por todo Atorrey porque ella estaba a pie. Ella lo decía, yo a pie, yo quiero llegar hasta la fortaleza para que me vean. Ella en una desesperación, que ella quería decirle a todo Puerto Rico, somos iguales, trátenos iguales, no discriminen contra nosotros en las instituciones. Y hasta que yo después de dar una hora la encuentro frente al Tribunal de San Juan en la acera, ahí ella en esa desesperación me explica y yo entonces la llevé hasta el Viejo San Juan, pero llegamos hasta el Capitolio y como era el día 1, estaban en la organización de la toma de posesión del gobernador, que era el otro día, el día 2, y allí habían unos reporteros, hicimos un video donde ella se sintió, ay, qué bueno que ya me escucharon, ya claro. Pude dar mi clamor. ¿Y cuál es la necesidad primordial de la comunidad? Pues mira, un ejemplo. Un sordo llega a un banco, una persona adulta para hacer una transacción. Sí. A comprar o hacer una transacción de hacer un préstamo personal. Tan pronto llega a esta institución, allí le dicen que sí que tienen lenguaje de intérprete, pero llaman a una compañía de intérprete y la compañía dice, no tenemos un intérprete para ahora, tiene que decirle a esa persona, escríbale que venga dentro de 2 días a las 2 de la tarde. Wow. Esa persona se tiene que ir y no puede hacer la transacción como lo podemos hacer todos nosotros en el momento. ¿Ve? Así que los protocolos, para mí, todas las instituciones, sea privada, sea pública, tengan, ya por internet se consiguen contactos donde hay buenas compañías de interpretación, de intérpretes, donde tengan ese protocolo, donde puedan decir o capaciten un personal, claro, que ustedes sepan que ese personal, pues saben ya más o menos unas señas básicas que están dirigidas al tema, si es bancario, si es gobierno, si es trabajadores sociales, que tengan un personal dirigido para esa persona se capacita en lenguaje de señas y así que cuando le llegue y le insto a que aquellos padres, familiares que tengan una persona sorda no tomen la posición de esa persona sorda, no tomen esa posición de tomar decisiones o de expresar lo que esa persona, no busquen un profesional de lenguaje de señas que pueda sacar la información correcta, ¿ves? La información correcta de esa persona sorda. A pesar de que hay muchas leyes, como nos dijeron, o como ¿verdad? Usted mencionó, el propio gobierno consistentemente viola la ley porque en las principales agencias no hay un intérprete de señas para cuando alguien de la comunidad sorda llega. Eso, Aidalú podría... Aida, nos puedes decir, ¿verdad? Bueno, como profesora universitaria. Yo les voy a explicar un poquito de lo que está pasando actualmente. Ese es un problema que hemos tenido a lo largo de todos los años, porque nosotros normalmente somos oyentes y nosotros vamos a escuchar al que nosotros podemos entender. La otra persona queda ignorada en ese momento. Tenemos que alertar, estas situaciones no deben de ocurrir más aquí, porque se están dando clases de lenguaje de señas a diferentes instituciones. Ahora mismo yo estoy participando terminé ahora recientemente de dar unas clases de lenguaje de señas a los policías, que son unas personas bien importantes en estas situaciones porque intervienen de primera. Sí. Y ellos, pues cuando sucede una cosa
que está envuelta una persona sorda, como naturalmente haría una persona cualquiera que no esté envuelta ahí. Yo voy a escuchar al que yo entiendo. A la persona que yo no entiendo, yo la voy a ignorar por el momento. Pero es lo que dice ella, no podemos tomar decisiones porque vemos que parece que está diciendo tal cosa, parece que tiene este problema. No, no es parece. Esa joven que tomó esa decisión tan triste, realmente no encontró a nadie que pudiera aliviar esos temores que ella tenía, esa situación. Pues decían que tenía situaciones emocionales, sí, aparentemente por todo lo que vemos, ¿verdad?, en ella. Vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa para los auspiciadores. ¿Cómo no? Venimos con algo adicional que ustedes quieren añadir y con dudas y preguntas del público. Sabemos que esto es un tema de mucha necesidad. Nosotros como medio queremos educar y vamos a darle un rato más porque creo que merece Claro que sí. una segunda parte para que ustedes hagan sus preguntas y dudas, porque cantidad de familia debe estar escuchándonos, que alguien sordo en la familia también lo puedan tener. Que están diciendo por fin están trayendo el tema. Sí, Exacto. excelente. Eso es lo próximo. Nadie se vaya. Buenos días.